Tú me ofendes y yo te ofendo. Tú me faltas al respeto y yo te mando a chingar. A los 67 años, Alfredo Adame no aparece tras barrotes ni escoltado por policías. Aparece, paradójicamente, obligado a callar. Mientras los rumores hablan de arresto y cárcel, él responde con una frase que corta el aire. Todo es fake news. Dice estar en Miami, viviendo como siempre, pero admite algo más inquietante. Un juez le prohibió hablar. Si insiste, si echa más gasolina al fuego, podría enfrentar 30 horas de arresto y un proceso real. No hay esposas visibles, solo una línea invisible que no puede cruzar. Entonces, la pregunta cae sola. ¿Por qué silenciar a quien no tiene nada que ocultar? Mucho antes de que el nombre de Alfredo Adame se convirtiera en sinónimo de controversia, ya existía una forma específica de habitar el mundo. No una historia ordenada por fechas, ni una infancia relatada con nostalgia, sino una actitud. Desde temprano aprendió que el respeto no se concede, se impone, que ceder es perder, y que cada desacuerdo es, en el fondo, una prueba de fuerza. Esa lógica, eficaz en un entorno competitivo, fue moldeando un carácter poco permeable a la duda. La seguridad no admitía fisuras, la autocrítica se confundía con debilidad. En ese esquema mental, el conflicto no era un accidente, sino una respuesta natural. Defender el propio lugar implicaba levantar la voz, marcar territorio, dejar claro quién manda. Durante años, ese rasgo pasó inadvertido o incluso fue celebrado. La televisión premia la firmeza, el aplomo, la personalidad que no titubea frente a la cámara. Con la exposición llegó la validación, y con la validación una certeza peligrosa. Ser visto era existir. Mientras hubiera cámaras, entrevistas y reflectores, todo parecía bajo control. El problema surge cuando la atención deja de ser un efecto del trabajo y se transforma en un fin en sí mismo. En ese punto, cualquier crítica se percibe como ataque, cualquier silencio como desprecio. La indiferencia duele más que el rechazo abierto. Así se fue estrechando el margen de tolerancia. Las opiniones contrarias dejaron de ser parte del juego público y comenzaron a leerse como agresiones personales. El mundo empezó a dividirse en dos bandos irreconciliables, quienes apoyan y quienes conspiran. No había espacio para los matices. La narrativa interna se volvió rígida, defensiva, casi paranoide. Si alguien cuestionaba era porque quería aprovecharse. Si alguien insistía era porque buscaba provocar. En ese contexto, el conflicto dejó de ser algo que había que evitar. Se convirtió en una herramienta, un modo de mantenerse visible, de recordar y recordarse que todavía se ocupaba un lugar central. La confrontación ofrecía algo que el paso del tiempo empezaba a poner en riesgo: presencia. Porque cuando la fama se percibe como frágil, cualquier amenaza activa un mecanismo de defensa desproporcionado. Nada de esto ocurrió de un día para otro. Fue una acumulación lenta, casi imperceptible, una personalidad entrenada para responder con dureza, una identidad construida alrededor del reconocimiento externo y una dificultad creciente para aceptar límites, especialmente cuando esos límites provenían de otros. Mucho antes de los escándalos públicos y de las advertencias legales, ya estaba ahí la semilla del problema, la imposibilidad de retroceder. No se trata de justificar ni de condenar, se trata de entender cómo un rasgo que en su momento fue funcional terminó convirtiéndose en un punto de quiebre. Porque cuando la confrontación se vuelve reflejo, detenerse deja de ser una opción, y entonces surge la pregunta que lo explica todo. ¿Qué ocurre cuando alguien aprende a vivir solo bajo la mirada ajena y esa mirada empieza a apartarse? Durante décadas, el nombre de Alfredo Adame fue sinónimo de presencia constante. No hacía falta anunciarlo, estaba ahí, en la pantalla, en los programas, en la conversación cotidiana. La televisión mexicana, especialmente en los años de mayor audiencia abierta, construía familiaridad a partir de la repetición. Y Adame supo ocupar ese espacio con disciplina. El trabajo sostenido le dio algo más que contratos, le dio permanencia. Su carrera se consolidó en un momento en el que la exposición era lineal y poderosa.
Aparecer en televisión significaba entrar a millones de hogares al mismo tiempo. La fama no se medía en likes ni en tendencias efímeras, sino en años al aire. Ese tipo de reconocimiento genera una sensación particular, la de ser parte del paisaje, de no poder desaparecer sin dejar un vacío. Durante ese periodo, su imagen transmitía control, autoridad, una seguridad que la cámara amplificaba. Los números respaldaban esa percepción. Años consecutivos de trabajo, participaciones constantes, ingresos estables. No se trataba de un éxito aislado, sino de una trayectoria que parecía blindada por la costumbre. El público lo reconocía sin esfuerzo, los productores sabían qué esperar, y esa previsibilidad, lejos de aburrir, generaba confianza. En ese punto, la fama deja de sentirse prestada y empieza a asumirse como derecho adquirido. Pero el mismo sistema que eleva también desgasta. La televisión cambia, las audiencias migran, los formatos se agotan. Sin un corte abrupto, la visibilidad comenzó a fragmentarse. Ya no era el centro indiscutible, sino uno más entre muchos. La pantalla se llenó de nuevos rostros, nuevas narrativas, nuevos códigos. Para alguien acostumbrado a la centralidad, ese desplazamiento no se vive como transición natural, sino como pérdida. Aquí aparece el primer quiebre silencioso. Mientras la industria avanzaba, Adame se mantenía fiel a una lógica anterior. La notoriedad se defiende, y cuando el trabajo deja de garantizarla, hay que provocarla. No de manera consciente al principio, sino como reflejo. Una declaración más dura, un cruce innecesario, un gesto que genera ruido. La atención regresaba, aunque fuera teñida de polémica, y el ruido en ese momento todavía se interpretaba como vitalidad. El punto más alto de su fama, paradójicamente, comenzó a mezclarse con los primeros signos de desgaste. Cada aparición seguía siendo reconocida, pero ya no por el contenido, sino por la reacción que generaba. La conversación empezaba a girar en torno a su carácter, no a su trabajo, y aún así, la visibilidad continuaba. Para alguien que había aprendido que existir es ser visto, esa era una señal suficiente para seguir adelante. El éxito pasado funcionaba como respaldo emocional. Si llegué hasta aquí, es porque funciona, parecía decir la lógica interna. La experiencia reemplazaba a la autocrítica. Los años de exposición se convertían en argumento, y en ese contexto, cualquier límite externo resultaba inaceptable, porque quien ha sido validado durante tanto tiempo difícilmente acepta que el escenario cambió. Así, el punto más alto de la carrera no fue solo un momento de gloria, sino el inicio de una tensión permanente. La fama ya no fluía de manera natural, había que empujarla. Mantenerla implicaba arriesgar, y el riesgo empezó a confundirse con confrontación. La figura pública se transformó en personaje, uno que generaba conversación aunque fuera incómoda, uno que no pasaba desapercibido aunque ya no fuera admirado de la misma forma. Este es el contraste que define esa etapa. Una trayectoria sólida enfrentándose a un presente inestable. La cima no se derrumba de golpe, se erosiona, y cuando alguien se aferra a la altura sin aceptar el cambio del terreno, comienza a perder equilibrio. La pregunta ya no era si seguía siendo famoso, sino a qué costo, porque a partir de aquí, cada paso para sostener la atención empezaría a acercarlo peligrosamente al borde. Las grietas no aparecieron de golpe. Se manifestaron como señales dispersas, difíciles de unir al principio, pero imposibles de ignorar con el tiempo. Comentarios que cruzaban una línea, enfrentamientos que ya no parecían anecdóticos, reacciones desproporcionadas ante estímulos menores. Para el público, todo podía leerse como excentricidad. Para quienes observaban con atención, era otra cosa, un patrón. Cada nuevo episodio parecía confirmar el anterior. No había pausa ni rectificación. La confrontación se volvía el lenguaje predominante. La cámara ya no capturaba trabajo, sino estallidos. Y cuando el conflicto se vuelve rutina, deja de sorprender y empieza a definir. La figura pública ya no era evaluada por lo que hacía, sino por lo que podía provocar. La pregunta dejó de ser ¿en qué programa aparece? Y pasó a ser ¿con quién se va a enfrentar ahora? En ese clima, los rumores encontraron terreno fértil.
no como verdades comprobadas, sino como hipótesis que circulaban y se reforzaban entre sí. Se hablaba de denuncias, de advertencias, de límites legales, nada confirmado, todo insinuado. Y sin embargo, algo cambió cuando apareció una palabra que rara vez se asocia a la farándula: juez. A partir de ahí, el relato dejó de ser solo mediático y empezó a rozar lo institucional. La admisión de una restricción judicial marcó un antes y un después, no por lo que se dijo, sino por lo que no podía decirse. La imposición del silencio introdujo una tensión nueva. Si no había nada en juego, ¿por qué callar? Si todo era exageración, ¿por qué medir cada palabra? El vacío informativo no apaciguó la conversación, la intensificó. La ausencia de detalles alimentó interpretaciones, y cada interpretación añadía una capa de sospecha. Al mismo tiempo, la relación con la prensa se volvió abiertamente hostil. Lo que antes era un intercambio tenso pasó a ser una guerra declarada. Las preguntas se leían como ataques, las críticas como provocaciones, y la respuesta ya no buscaba aclarar, sino contraatacar. En ese punto, el conflicto dejó de ser defensivo y se convirtió en ofensivo. La frontera entre lo público y lo personal comenzó a desdibujarse peligrosamente. Las demandas y contrademandas no se presentaban como excepciones, sino como parte del paisaje. El discurso se endureció, la narrativa interna se cerró sobre sí misma. Todo cuestionamiento era una trampa, toda insistencia una conspiración. La posibilidad de error propio quedó excluida, y cuando la autocrítica desaparece, la realidad se vuelve un campo minado. Cualquier paso puede detonar algo mayor. Aquí se hace visible la grieta más profunda. No es legal ni mediática, es psicológica. La necesidad de control frente a un entorno que ya no obedece. La urgencia de responder frente a un mundo que impone límites. El silencio forzado no trae calma, genera presión, y esa presión busca salida. En declaraciones ambiguas, en gestos desafiantes, en una calma que parece ensayada. Nada de esto prueba culpabilidad, pero todo apunta a una tensión que crece, a un equilibrio precario sostenido por la atención constante, porque cuando alguien aprende a existir a través del ruido, el silencio se vuelve insoportable, y cuando el silencio es impuesto, no elegido, el riesgo se multiplica. Las primeras grietas ya son visibles, no como una caída definitiva, sino como advertencias, señales de que algo se está desplazando, de que el terreno ya no es firme. A partir de aquí, cada movimiento tiene consecuencias, y la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué ocurre cuando la provocación deja de ser espectáculo y empieza a tener costo real? El quiebre no llegó con una sirena ni con una puerta cerrándose. Llegó como llegan las cosas que se han anunciado durante demasiado tiempo, sin sorpresa, pero con peso. Los rumores comenzaron a circular con una velocidad que ya no podía controlarse. Detención, cárcel, arresto, palabras que se repetían en titulares y conversaciones aun cuando no existía una imagen que las confirmara. Y entonces apareció él para negarlo todo, con calma medida, con una frase aprendida: fake news. Alfredo Adame no desmintió desde el miedo, sino desde el desafío. Dijo estar lejos, en Miami, viviendo con normalidad. Dijo que volvería a trabajar como siempre. Pero en medio de esa negación firme, dejó escapar un dato que cambió el eje del relato. No podía hablar. Un juez se lo había prohibido. No por cortesía, no por estrategia mediática, por orden. Ese detalle, mínimo en apariencia, convirtió el ruido en algo más serio, porque la línea ya no la trazaba la prensa ni la opinión pública, sino el sistema legal. La amenaza era clara y estaba formulada por él mismo. Si insistía, si echaba más gasolina al fuego, podría enfrentar 30 horas de arresto y la apertura de un proceso real. No era una hipótesis lanzada por terceros, era una advertencia asumida en voz propia. A partir de ese momento, todo cambió. Cada aparición pública se volvió un acto de equilibrio, cada palabra un cálculo. La provocación seguía ahí, pero ahora contenida, como un impulso reprimido.
La negación absoluta convivía con la admisión de un límite, y esa contradicción alimentó aún más la conversación, porque no se trataba de si estaba detenido o no, se trataba de por qué alguien había tenido que ser advertido para callar. El personaje que durante años había sobrevivido al escándalo parecía ahora atrapado por él. No había caída visible, pero sí una sensación de encierro simbólico. La libertad seguía intacta, pero condicionada. El margen de acción se estrechaba y el silencio impuesto comenzaba a pesar más que cualquier titular falso. Porque para alguien acostumbrado a dominar la escena a través del ruido, la contención es una forma de castigo. Este es el punto exacto donde el espectáculo empieza a rozar el costo real, donde la polémica deja de ser una herramienta y se convierte en riesgo. No hay esposas, pero hay advertencias. No hay sentencia, pero hay límites. Y en ese espacio ambiguo, siempre al borde, se gesta la verdadera caída. No como un golpe súbito, sino como una presión constante que anuncia lo inevitable. Después del aviso, llegó algo más difícil de manejar que cualquier titular: la contención. No una pausa voluntaria, sino una vigilancia constante sobre cada gesto, cada frase, cada aparición. El margen para improvisar se redujo. La espontaneidad, antes celebrada como rasgo distintivo, empezó a percibirse como riesgo. Y cuando alguien ha construido su identidad pública sobre el exceso, la moderación se vive como encierro. El entorno comenzó a cambiar. Las invitaciones se volvieron más cuidadosas, las entrevistas más breves, las preguntas más indirectas. Nadie quería cruzar una línea que ya no estaba clara. Ese silencio parcial no era ausencia de atención, era distancia, una distancia que pesa más que la crítica abierta. Porque la crítica todavía reconoce, la distancia, en cambio, borra. En privado, la presión se acumulaba. El discurso desafiante seguía presente, pero ahora sin el mismo eco. La respuesta inmediata ya no era posible. Cada impulso debía frenarse, cada reacción postergarse, y en ese retraso la tensión se volvía interna. La confrontación, antes externa, se replegó hacia adentro. El conflicto dejó de ser espectáculo para convertirse en carga. El aislamiento no fue absoluto, pero sí perceptible. No por falta de gente alrededor, sino por la sensación de estar solo frente a las consecuencias. Cuando el ruido se atenúa, lo que queda es la propia voz, y esa voz empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Hasta dónde se puede llegar sin romper algo irreparable? ¿Qué ocurre cuando el personaje ya no protege al individuo? La narrativa pública seguía girando, pero ahora sin control total. Otros hablaban, otros interpretaban, otros decidían el tono. El protagonismo se fragmentó y con él la ilusión de dominio. La figura que durante años había capitalizado la polémica empezó a sentir su peso específico, porque no toda atención suma, hay una frontera invisible a partir de la cual el costo supera el beneficio. Este es el tramo más silencioso de la caída. No hay imágenes dramáticas ni escenas finales. Hay desgaste, cansancio, una calma tensa que no tranquiliza, la certeza de que cada movimiento puede activar algo mayor, de que ya no se trata de ganar la discusión, sino de evitar el impacto, y esa lógica defensiva es nueva, incómoda, reveladora. Aquí el descenso no se mide en pérdidas materiales, sino en algo más difícil de cuantificar: control. El control sobre la narrativa, sobre el ritmo, sobre la reacción. Cuando ese control se diluye, queda expuesta la fragilidad que siempre estuvo ahí, oculta tras el ruido. Y entonces surge la pregunta que empuja el siguiente paso: ¿qué hace alguien que aprendió a vivir del escándalo cuando el escándalo empieza a pasarle factura? La confesión no llegó como un arrepentimiento público ni como un gesto dramático frente a las cámaras. No hubo lágrimas ni disculpas. Llegó de una forma mucho más inquietante, con naturalidad. En una frase dicha casi al pasar, Alfredo Adame verbalizó lo que durante años había sido solo una sospecha colectiva. Dijo que capitalizaba el escándalo, que la polémica no lo destruía, sino que lo mantenía vigente, que lejos de temerla, la utilizaba. Ahí se produjo el quiebre definitivo del relato, porque hasta ese momento todo podía interpretarse como exceso,
como impulsividad, como una cadena de errores no calculados. Pero esa afirmación reordenó el pasado, le dio sentido. De pronto, las confrontaciones no eran accidentes, las declaraciones incendiarias no eran deslices, el conflicto no era una desgracia, era un método. La confesión no implicaba culpa, tampoco orgullo explícito, era más bien una constatación fría, una forma de decir, esto es lo que sé hacer para no desaparecer. Y en esa frase se condensa una verdad incómoda sobre el funcionamiento de la fama, porque cuando el reconocimiento deja de estar garantizado por el trabajo, empieza a sostenerse por la atención, y la atención, en un ecosistema saturado, responde mejor al ruido que al silencio. Durante años esa lógica funcionó. Cada escándalo abría una puerta, cada polémica aseguraba una invitación, cada enfrentamiento renovaba la conversación. La visibilidad se mantenía, el nombre seguía circulando, y mientras eso ocurriera, el sistema parecía validarse a sí mismo. ¿Por qué detenerse si el resultado era presencia constante? Pero toda estrategia tiene un límite, y ese límite aparece cuando el juego deja de ser exclusivamente mediático y comienza a rozar lo legal, cuando ya no se trata solo de reputación, sino de consecuencias reales. En ese punto, la capitalización del escándalo se vuelve un arma de doble filo. Lo que antes daba oxígeno empieza a asfixiar. La confesión, entonces, no es solo una admisión de estrategia, es también una forma de defensa. Al nombrarla, Adame intenta recuperar control sobre la narrativa, decirlo primero para que no se lo digan otros, convertir la acusación en declaración propia. Pero esa maniobra llega tarde, porque el contexto ya no es el mismo. El margen de tolerancia se ha reducido y la atención que antes impulsaba ahora vigila. Hay algo profundamente humano en esa revelación. No la excusa, pero la explica. El miedo a ser irrelevante, el terror a que el silencio sea definitivo. Para alguien que aprendió a existir a través de la mirada ajena, desaparecer equivale a dejar de ser. En ese sentido, el escándalo funciona como salvavidas, aunque lastime, aunque desgaste, aunque deje marcas. La verdad final no es jurídica ni moral, es psicológica. No se trata de si tuvo razón o no, se trata de entender por qué eligió ese camino y por qué le resultó tan difícil abandonarlo. Porque renunciar al conflicto habría implicado aceptar un cambio de rol, pasar de protagonista a figura secundaria, y no todos están preparados para eso. Esta confesión no cierra la historia, la redefine, nos obliga a mirar atrás con otros ojos y a preguntarnos cuánto de lo que vimos fue espontáneo y cuánto fue necesidad, y sobre todo nos deja frente a una verdad incómoda. Cuando el escándalo se convierte en identidad, ya no se puede apagar sin apagar algo más. Al final, la historia no se cierra con una sentencia ni con un titular definitivo. Se cierra con una sensación. La de haber observado a un hombre caminar durante años sobre una cuerda tensa, convencido de que el equilibrio dependía del ruido que pudiera generar debajo. Alfredo Adame no cae por un solo acto, ni por un error aislado. Llega hasta aquí como llegan quienes confunden permanencia con relevancia, acumulando. La fama le dio voz, el conflicto le dio volumen, y durante mucho tiempo eso bastó. Pero el precio de vivir siempre a la defensiva es alto. Cada victoria simbólica exige una confrontación mayor. Cada respuesta contundente deja menos espacio para el silencio. Y cuando el silencio se vuelve necesario, incluso obligatorio, aparece el vacío. Un vacío que no se llena con negaciones ni con desafíos, porque ya no se juega solo en el terreno mediático. No hay héroes ni villanos claros en este desenlace. Hay una advertencia, la de una industria que recompensa el exceso hasta que deja de hacerlo. La de un público que consume el espectáculo del conflicto, pero se retira cuando el costo se vuelve real. Y la de un individuo que al aprender a capitalizar el escándalo, terminó dependiendo de él, como si apagar la polémica implicara apagarse a sí mismo. La pregunta que queda no apunta solo a Adame, apunta a todos los que han vivido bajo la lógica de la exposición constante. ¿Qué ocurre cuando la atención ya no protege, sino que vigila? Cuando la provocación ya no garantiza presencia, sino consecuencias. En ese punto, el personaje deja de ser armadura y se convierte en carga.
Quizá la lección más dura de esta historia es que la fama no avisa cuando se agota. No hay un sonido final ni un telón claro, solo una transición lenta, incómoda, en la que el pasado pesa más que el presente y el futuro se vuelve incierto. Aceptar ese cambio requiere algo que el conflicto permanente no enseña: retirada. Al final queda una imagen sencilla y perturbadora. Un hombre que aprendió a existir bajo la mirada ajena, enfrentado al momento en que esa mirada cambia de naturaleza. Ya no observa por curiosidad, sino por precaución. Y entonces surge la última pregunta, la que resuena después de apagar la pantalla. Cuando el ruido deja de salvarte, ¿qué queda de ti en el silencio?